Esto es lo que debes saber sobre lo que ocurre en Venezuela hoy y sus repercusiones mundiales. 4:10 de la tarde. La Cruz Roja se pronuncia sobre entrega de ayuda a Venezuela junto a militares. El presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, FICR, Francesco Roca, dijo este viernes que no es rol de la institución trabajar junto a militares en el reparto de ayuda humanitaria como se estima sucederá en el caso de Venezuela. En la historia, nosotros vamos a cumplir 154 años de estar trabajando, nunca hemos trabajado con las Fuerzas Armadas, no es nuestro rol, dijo Roca a través de una intérprete en una rueda de prensa ofrecida en Caracas junto a las autoridades de la institución en Venezuela. El también director de la Cruz Roja Italiana está de visita en el país suramericano, en un marco de acompañamiento y de apoyo a la sociedad, y ante el posible ingreso de ayudas que fueron gestionadas por la oposición venezolana y que ya se acopian en la ciudad colombiana de Cúcuta. En ese sentido, señaló que sostendrá algunas reuniones con personas ligadas al programa de ayudas en las próximas horas, aunque evitó ofrecer mayores detalles para no poner en riesgo el rol de la FICR. 3:15 de la tarde, Guaidó, si siguen bloqueos a ayudas a venezolanos abrirán un canal humanitario. El presidente encargado venezolano, Juan Guaidó, dijo este viernes que si el régimen de Nicolás Maduro se opone al ingreso de medicinas y alimentos donados por otros países, una red de voluntarios irá a las fronteras para abrir ese canal humanitario. Si se atreven a seguir bloqueando caminos, a seguir obstaculizando la vida de los venezolanos, entonces todos estos voluntarios iremos a abrir el canal humanitario en su momento, dijo en un acto político que se celebró en la Universidad Central de Venezuela, UCV, en Caracas. Anunció que este sábado arrancará la organización del más noble movimiento, en alusión a una red de voluntarios que acogerá a personas que deseen trabajar gratuitamente en la distribución de fármacos y comida, ambos escasos en el país petrolero. El líder del antichavismo explicó que este voluntariado surgirá desde cada una de las comunidades de los 335 municipios del país y será otra forma de protesta contra la dictadura de Maduro, que niega la existencia de una crisis humanitaria y ha dicho que no permitirá la humillación de aceptar donaciones. El llamado ha sido abierto, amplio, a todos los sectores, Fuerzas Armadas, chavismo incluso, pero a un pueblo organizado no le gana nadie, advirtió este viernes Guaidó, al abogar una vez más por los cerca de 300,000 venezolanos que están en riesgo de muerte debido al deterioro del sistema de salud y al desabastecimiento en general. 2:18 de la tarde, Guaidó califica de crimen lesa humanidad impedir ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, calificó este viernes como un crimen de lesa humanidad impedir la entrada de la ayuda humanitaria que ya se está acopiando en Colombia. Quiero ver cuántos militares están dispuestos a cometer el crimen de lesa humanidad, a no permitir salvar vidas de la población más vulnerable que tiene nuestro país, dijo Guaidó en un acto con estudiantes en la Universidad Central de Venezuela, UCV. 2:03 de la tarde, Maduro bloqueará la ayuda humanitaria que envió Estados Unidos a los venezolanos con hambre. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que no permitirá el show de la ayuda humanitaria que comenzó a ser acopiada en la frontera de Colombia a solicitud del opositor Juan Guaidó, presidente interino del país, reconocido como tal por medio centenar de países. Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, porque nosotros no somos mendigos de nadie.
El paquete es muy bonito por fuera, pero por dentro lleva veneno, afirmó el gobernante socialista en rueda de prensa. Según Maduro, la emergencia humanitaria es fabricada desde Washington para intervenir Venezuela. Si vienen tropas estadounidenses en Colombia, que se queden allí, advirtió, al señalar que nunca entrarán al país aunque sean 1 millón o 2 millones. Una decena de vehículos cargados de medicinas y alimentos llegaron el jueves a la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde fue instalado un centro de acopio cerca del puente internacional Tienditas, bloqueado por los militares venezolanos con 2 camiones y una cisterna. En la peor crisis de su historia moderna, Venezuela sufre escasez de productos básicos y una hiperinflación que según el FMI será de 10 millones % en 2019. 1:34 de la tarde, Maduro niega vínculos con Hezbolá y arremete contra Mike Pompeo. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, negó este viernes tener vínculos con Hezbolá, el movimiento chiita libanés cercano a Irán, y arremetió contra el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, quien afirmó que células de ese grupo operan en el país caribeño. Maduro, cuyo mandato es desconocido por unos 40 países, entre ellos Estados Unidos pero apoyado entre otros por Hezbolá e Irán, definió al grupo chiita libanés como un partido político legal, y destacó la existencia de una comunidad libanesa en Venezuela. Hezbolá es un partido político legal de la vida del Líbano, con ministros, con diputados, y con autoridades electas, representado en la ONU, dijo el dirigente chavista en rueda de prensa. Nosotros no hemos tenido relaciones políticas con Hezbolá, pero hay muchos libaneses en Venezuela, y los libaneses en Venezuela tienen libertad de pensamiento, sostuvo. Mike Pompeo, secretario de Estado de Donald Trump, dijo el miércoles en una entrevista con el programa televisivo Fox Business, que Hezbolá tiene células activas en Venezuela y que Estados Unidos tiene la obligación de reducir el riesgo de seguridad regional que eso representa. 1:22 de la tarde, Maduro amenaza que habrá justicia para quienes ejerzan violencia en protestas. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió este viernes en una rueda de prensa que quienes salgan a ejercer la violencia en manifestaciones les llegará la justicia. Un grupito de delincuentes fue contratado, están todos presos, les pagaban $100 por día y el pueblo lo rechazaba, dijo Maduro desde el Palacio Presidencial. En su opinión, desde que el pasado 23 de enero, cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, fue juramentado presidente interino de Venezuela, se puso en marcha un guión mal preparado, que quería establecer una matriz de opinión en el mundo. Ese guión incluía decenas de muertos, decenas de protestas y cae Maduro, lo que considera que no ha funcionado, alegó el líder chavista. El pasado sábado, decenas de miles de personas salieron en una multitudinaria manifestación pacífica y festiva, la primera de esa magnitud convocada desde el 23 de enero por Guaidó. La protesta transcurrió con absoluta normalidad y no hubo disturbios. Sin embargo, la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano denunció el pasado 4 de febrero que el número de presos políticos aumentó a 966, la cifra más alta en la historia de Venezuela. 1:05 de la tarde, Nicolás Maduro afirma que supuesta crisis humanitaria en Venezuela es un artificio para derrocarlo. El mandatario Nicolás Maduro denunció el viernes que sus adversarios venezolanos con el auspicio de Estados Unidos son los artífices de la supuesta crisis humanitaria con el propósito de quebrantar la soberanía de Venezuela y justificar el derrocamiento de su gobierno.
La soberanía nacional está tratando de ser vulnerada con un shock llamado Operación Humanitaria por el gobierno de Donald Trump, quien ha ratificado su amenaza de invasión militar contra Venezuela, dijo Maduro en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno. La declaración de Maduro se produjo un día después de que los primeros camiones con ayuda humanitaria para Venezuela arribaran a la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta. La ayuda humanitaria la han convertido en un shock para justificar una intervención en el país, indicó el mandatario chavista, quien destacó que esto ocurre mientras nos bloquean casi $10.000 millones en el mundo. 12:56 del mediodía, Estados Unidos pide a militares venezolanos que ayuden a ingresar la ayuda humanitaria. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, hizo este viernes un llamado a los militares venezolanos para que permitan y ayuden a ingresar a su país la asistencia humanitaria internacional que se está reuniendo en un centro de acopio en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Señores oficiales y tropas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tienen la oportunidad de participar en una gran campaña humanitaria, admirable, para dar una respuesta a los problemas de su país, afirmó Whitaker en la inauguración del centro de acopio de Cúcuta, que está ubicado en el paso limítrofe de Tienditas. El embajador agregó que los militares venezolanos tendrán que tomar una decisión que la van a contar sus madres, sus hermanas, sus esposas y sus hijas, todos van a recordar y también el mundo entero. Los primeros camiones con ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos para Venezuela llegaron el jueves a Cúcuta, ciudad cercana a las venezolanas de San Antonio del Táchira y Ureña, cuyos pasos fronterizos han sido históricamente los más dinámicos entre los dos países. 12:47 del mediodía, Maduro dice que la ayuda humanitaria debería ser destinada a Cúcuta y no al pueblo venezolano. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que las ayudas que se acopian en la ciudad colombiana de Cúcuta para paliar la crisis en su país deberían quedarse en esa urbe fronteriza, pues tiene bastante necesidad y pobreza. Toda esa ayuda humanitaria agárrenla y se la dan al pueblo de Cúcuta que tiene bastante necesidad. 70% de pobreza hay en el norte de Santander, hay en Cúcuta, dijo Maduro en una rueda de prensa que ofreció desde el Palacio Presidencial de Miraflores. El jueves varios camiones con ayudas destinadas a Venezuela llegaron a Cúcuta, aunque aún se desconoce cuándo podrán ser entregadas. La oposición, que desconoce el nuevo mandato que juró Maduro el pasado 10 de enero por su carácter de usurpación, solicitó el ingreso de estos apoyos para atender a los más vulnerables. 12:30 del mediodía, Colombia dice operación de ayuda a Venezuela es eminentemente humanitaria, no militar. El gobierno colombiano afirmó este viernes que la operación que realiza, junto a Estados Unidos para llevar medicinas y alimentos a Venezuela es eminentemente humanitaria, aunque cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Es importante resaltar que aunque contamos con la seguridad militar y policial, la cual agradecemos, esto se trata de una operación eminentemente de tipo humanitario, indicó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Eduardo José González, al presentar el centro de acopio establecido en la ciudad fronteriza de Cúcuta. González destacó con esto que no hay planes de intervención militar en Venezuela y que toda la operación que se prepara en Cúcuta lo que busca es llevar víveres, medicinas y kits de higiene al pueblo de ese país en una fecha que no ha sido definida.
La operación, en este primer momento se está dando entre el gobierno de Estados Unidos, de Colombia y de la presidencia interina de Venezuela, agregó el funcionario en una rueda de prensa. 12:21 del mediodía, fallo eléctrico interrumpe rueda de prensa de Maduro en Palacio Presidencial.